Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad le doy la bienvenida a los estudiantes de quinto año de secundaria para darle continuidad a las clases de razonamiento matemático. Como lo pueden notar en mi diapositiva, hoy vamos a trabajar con recorridos eulerianos. Hoy vamos a trabajar con algo que tiene que ver con Euler. Vamos a ver qué nos tiene por ahí esa parte del aprendizaje de hoy. Vamos a conocer, pero no antes, sin recordarles que desde hoy, que estamos en la página 88, las páginas anteriores todas tienen que estar resueltas porque el profesor conjuntamente con su ayuda ha trabajado todo el libro. Eso quiere decir que hasta ahorita todos tienen que tener el libro a la mano para poder continuar. Esto porque cuando hacemos exámenes bimestrales necesitamos tener el material para poder realizar ejercicios. Porque de lo contrario, las personas que no tienen el material y que no me envían las tareas, ¿cómo me justifican a mí la nota de sus exámenes bimestrales o finales si ni siquiera tiene el libro o los apuntes? Bueno, sin más nada que decir, entonces vamos a resolver lo que es el primer ejercicio. Bueno, vamos a recordar las definiciones para ver a dónde nos lleva, ¿no? Es importante que recordemos que las definiciones nos llevan a lo más importante de los ejercicios, ¿ok? A reconocerlo. El primer artículo científico relativo a grafos fue escrito por un matemático suizo, Leonardo Euler, en 1736. Euler se basó en su artículo en el problema de los puentes cónicas ver, no sé. Un grafo es un conjunto de objetos llamados nodos o vértices que están unidos por enlaces lineales llamados aristas o arcos. Estos puntos que están acá, que usted está viendo, son puntos que le podemos llamar puntos de vértice o aristas. Entonces vamos a ir conociendo cada vez más esto para que lo podamos entender. El vértice par y el vértice impar. Es muy importante reconocer esto del vértice par y el vértice impar para que podamos entonces nosotros en el ejercicio que viene a continuación poderle dar la facilidad al ejercicio de poder notarlo, ¿no? Un vértice par es denominado así cada nodo o vértice, vamos a llamarlo solamente vértice. Vértice es el puntito donde termina una arista, donde termina un segmento, ¿ok? Muy importante que lo recordemos, en matemática lo hemos visto bastante también. Entonces, un vértice par denominamos así a cada vértice donde se reúnen cantidades pares de aristas. O sea, un par de aristas, ese va a ser un vértice que lo vamos a ver a continuación en el ejercicio, ¿ok? Denominamos así a cada, en el impar, lo denominamos así a cada vértice donde se reúne una cantidad impar de aristas. Donde termina la cantidad impar, ahí lo vamos a llamar entonces vértice impar, ¿ok? Muy importante eso para nosotros responder. En el ejemplo, el siguiente grafo representa 5 vértices o nodos y 6 aristas. ¿Cuáles son los vértices que son? Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Los vértices son los puntos donde termina cada arista, ¿ok? Y la arista, como lo podemos ver, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aristas, que son las caras literalmente de lo que estamos haciendo. Acá el ejemplo está completamente sencillo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vértices y tenemos las aristas que son los lados. Ahí está el ejemplo bien explicado. Esto es para que cuando nos vayamos por allá vamos a ver de repente un errorcito o algo en los vértices, pero es importante que lo reconozcamos, ¿ok? En el grafo anterior, de modo 1, es el único vértice par, ya que es el que une los dos, la cantidad par, ¿ok? Entonces, bueno, ya recorrido euleriano, el grafo se puede hacer de un solo trazo sin recorrer dos veces o más una misma arista. Los postulados de Euler, el primer postulado dice así: si todos los vértices de un grafo son pares, entonces dicho grafo sí admite un recorrido euleriano, empezando en cualquier vértice par y determinando el mismo vértice de inicio. Entonces, bueno, acá tenemos el segundo postulado. Dice, si el grafo se encuentra en total solo dos vértices pares, si nosotros contamos 1, 2 vértices pares, por poner un ejemplo, y vértices pares e impares, y todos los demás vértices son pares, entonces dicho grafo sí admite un recorrido euleriano, empezando en uno o los demás vértices impares. El tercer postulado dice, si el grafo tiene más de dos vértices impares, entonces dicho grafo no admite un recorrido euleriano. Entonces, si tiene más de dos impares, no lo admite. Si tiene antes, sí. Entonces, vamos a
ver de una vez cómo podemos hacer este tipo de ejercicio. Dice así, lo primero que tenemos que tener en cuenta, acá está, vamos a empezar a copiar para que no perdamos el hilo de la situación. Observar e indicar la cantidad de vértices pares e impares de cada una de las figuras mostradas. Luego resalta los vértices impares, ¿ok? Resalta los vértices impares. Así como lo vimos ahorita, recordamos que los vértices son los punticos, ¿verdad que sí? Estos que están acá, estos son los vértices donde termina, ¿qué cosa? Mi segmento es lo que yo voy a hacer. Profesor, ¿por qué lo dibujo acá? Bueno, es lo mismo que tenemos aquí, ¿ok? Analizando cada figura se tiene lo siguiente. Si contamos los vértices pares, entonces tenemos 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Entonces, tenemos solamente 3 vértices pares, perdón. 3 vértices pares. Y luego el número de vértices impares sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices impares, ¿ok? Eso es por el análisis que acabamos, la teoría que acabamos de ver ahorita, ¿ok? Luego me dice que haga el de este que está acá. Vamos a ver entonces, número de vértices pares. Nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices impares. Acá lo estamos viendo. Y luego tenemos los vértices pares. Vamos a contar los vértices pares y nos tiene que dar 18. Entonces, cuando contamos los vértices pares, nos va a dar 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 son los vértices impares y los pares son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Contándolos todos me da entonces 18, ¿ok? En el siguiente también nosotros lo vamos a hacer de la misma manera, ¿ok? Y vamos contando. 1, 2, 3. Ojo, los contamos siempre donde termina el segmento, ¿verdad que sí? Que es lo que le acabo de decir. Acá, 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 acá y acá. Y cuando empezamos a contar todo ese final de segmento, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que son los pares. Y luego me mandan a contar los impares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos entonces 6 impares. ¿Ok? Y ahí tenemos entonces el resultado del siguiente ejercicio. Bueno, el ejercicio número 1 que lo acaban de ver. ¿Ok? Usted le puede poner los puntitos o no, si gusta, pero tenemos que hacer el recorrido. Lo importante del recorrido es recordar que tenemos en cada punta un vértice. ¿Ok? En cada punta un vértice, que es lo que le estoy acabando de decir. Y ahí es donde se va a empezar a contar. No le estoy haciendo los puntitos, pero le estoy bien marcando las puntas para que se dé cuenta dónde hay vértices, ¿ok? Y bueno, obviamente contando pares e impares, como lo acaba de ver en la teoría, ahí es donde usted va a poder hacer ese recorrido. Es la única forma de hacerlo, ¿ok? Ok, tenemos entonces el ejercicio número 2. ¿Cuál de los siguientes gráficos admite un recorrido euleriano? Estamos hablando de los postulados que acabamos de ver, entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los que lo admiten. ¿En qué sentido, profesor? Bueno, leyendo las definiciones de lo que nos corresponde, ¿verdad que sí? Ahí vamos a ver la teoría para poder entenderlo. En el gráfico 1 solo hay vértices pares, por lo tanto, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. En el gráfico 1 solo hay vértices pares. Siguiendo el postulado de lo que acabamos de leer, que no es tan fácil de pronto recordarlo todo porque no estamos en clase, para ganar tiempo lo leemos acá. Dice así, el gráfico 1 solo tiene vértices pares, por lo tanto, sí admite un recorrido euleriano según el primer postulado de Euler que acabamos de leer a continuación. En el gráfico 2, solo tiene dos vértices pares, solo dos vértices pares, ¿ok? Por lo tanto, sí admite un recorrido euleriano según el segundo postulado de Euler. Pero ¿cuál si no lo admite? Vamos a ver. El gráfico 3 tiene 8 vértices impares, por lo tanto no admite un recorrido euleriano según el tercer postulado de Euler. Chicos, es muy importante que nos aprendamos la teoría porque sabemos que el primer y segundo postulado admite que funciona con los números pares y el segundo, como tiene más de 8 impares, no admite. Entonces eso es importante que lo reconozcamos para que nosotros podamos trabajar, ¿ok?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices impares, entonces por lo tanto este no admite el postulado. ¿Y por qué no lo admite? Bueno, por la teoría que acabamos de leer, ¿ok? Es muy importante que nosotros reconozcamos la teoría para poder hacer. Entonces, cuando tenemos solo pares o un par cuando tengamos solamente pares, nosotros vamos a decir que sí admite. Cuando tengamos 2 o 4, admite. 2 o 3, como lo vimos en la teoría. Y cuando tenga más, como lo vimos ahorita en el postulado número 3, no va a admitir que sea un postulado de euleriano. Eso es lo que nosotros tenemos que grabar para que pueda funcionar los ejercicios, ¿ok? Y podamos hacerlo. Dice así el tercero entonces. El tercero me dice, analiza los gráficos o los grafos y señala cuáles admiten un recorrido euleriano iniciado o terminado en los vértices diferentes. Acá nosotros tenemos círculos, nosotros tenemos que evaluar 1, 2, 3, 4 vértices, evaluamos 1, 2, 3, 4 vértices, 5, vamos a ver entonces el otro, y cada uno de ellos tenemos que evaluar de los vértices. Obviamente van a haber unos que no, otros que sí, pero lo importante es evaluar los vértices para yo poder cumplir con mi teoría. Si puedo cumplir con mi teoría, lo tengo, ¿ok? Si no, bueno, ahí quedaría. Ahí está entonces la resolución de este ejercicio. Dice así, recordemos que para que un grafo admita un recorrido euleriano iniciado y terminado en un punto distinto, es necesario que contenga solo dos vértices impares para que lo pueda admitir, ¿ok? Eso es muy importante que lo recordemos. Luego me dice, la figura 1, la acabamos de ver, ¿verdad que sí? Vean usted la figura 1, dice, tiene solo vértices pares. Eso sí es verdad. Por ello se deduce que sí admite un recorrido euleriano. Entonces empieza y termina en un mismo vértice. Eso está muy bien. En la figura 2 tiene más de dos vértices pares. Por ello se deduce que no admite un recorrido euleriano. Entonces no puede realizarse de un solo trazo. Ese es el ejercicio número 2. Estamos de acuerdo ahí. En la figura 3 tiene solo vértices pares. Figura 3, solo vértices pares. Por ello se deduce que si admite un recorrido euleriano, entonces empieza y termina en un mismo vértice. La figura 4, que es la última figura, tiene dos vértices impares. Por ello se deduce que si admite un recorrido euleriano, entonces empieza y termina en vértices diferentes. Por lo tanto, solo del gráfico 4 admite un recorrido euleriano no iniciado y terminado en vértices diferentes. Solamente entonces el gráfico 4. Y de esa manera entonces nosotros podemos darnos cuenta de que estos ejercicios son solamente teóricos. La única forma es saber, como lo acabamos de ver, cuáles son los vértices y cuáles son las aristas y lo tenemos todo. Lo único que nos va a complicar es la teoría porque hay que aprendérsela sí o sí para poder verificar que cumple o no cumple. O no solamente aprendérsela, solamente con ya escuchar lo que acabamos de decir, que cuando tenga números pares, solo números pares admite, cuando tenga dos impares también admite, pero cuando tenga más o no tenga, no va a admitir el recorrido euleriano. Entonces es importante que lo reconozcamos y que hagamos este tipo de diferencias para que nosotros podamos de pronto tener un mejor aprendizaje y bueno, de alguna manera responder este tipo de ejercicios. Muchísimas gracias por su atención y espero que hayan entendido el mensaje. Gracias, muchas bendiciones.